Sí, ahora sí. Muy buenas noches. Pues le damos la bienvenida hoy a esta conferencia. Hoy tenemos la conferencia del maestro Robert Emanuel Espinal Luna, de quien vamos a leer un momentito su currículum, y queremos dar las gracias por estar aquí y queremos presentar la mesa que la preside la doctora Diana Muquien San, y presidenta de esta Academia Dominicana de la Historia, y el doctor Amadeo Julián, secretario de la Junta Directiva. El maestro Robert Emanuel Espinal Luna nació en Santiago de los Caballeros. No voy a decir la fecha. No, todavía se puede decir, pero en su formación obtuvo la licenciatura de Derecho por la Universidad de UTESA. También ha hecho estudios relacionados con la educación, mención Ciencias Sociales, una maestría en Enseñanza Superior y especialidad en Historia aplicada a la educación. También tiene otra maestría en Historia aplicada a la educación por Pucamaima, y en estos momentos está terminando un doctorado en Historia del Caribe en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ha realizado diversos diplomados, cursos y seminarios, una gran cantidad de cursos, y es profesor de la Pucamaima de Introducción a la Historia Dominicana, de Fundamentos de Cultura Occidental y de Historia de las Ideas Políticas y Sociales. En estos momentos, y desde el 2006, es el director del Archivo Histórico de Santiago, Román Franco Fonder. También es miembro de diversas instituciones como el Instituto Duartiano, el Ateneo Amante de la Luz, Centro Duartiano de Santiago de los Caballeros, Academia Dominicana de la Historia, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Círculo de Historiadores Dominicanos, del Club Rotario de Santiago de los Caballeros. También es asesor histórico del Arzobispado Metropolitano de Santiago de los Caballeros desde el 2003 hasta la fecha, y es asesor histórico del Comando Conjunto Regional Norte de las Fuerzas Armadas desde el 2004 hasta la fecha. También es asesor histórico del Patronato del Museo Cultural Fortaleza San Luis desde el 2004 hasta la fecha. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos uno que le otorgó el Ministerio de Defensa por su valioso aporte como analista y expositor en el Seminario Ramón Matías Mella, prócer de la Independencia y la Restauración de la República. También ha recibido importantes reconocimientos como la Red de Joven por mantener viva la historia dominicana y permitir que los jóvenes podamos aprender de esta. Y el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Santiago, con la resolución 2844-08, le otorga un reconocimiento por su labor tesonera, denodado esfuerzo, perseverancia y abnegación en la reorganización y rescate del archivo histórico. Algo muy importante es que en el 2003 el maestro Espinal publicó su libro Duarte como es. Es la primera edición del libro, y está fechada con el 2013. Hay mucho más que decir del maestro, pero nada, los dejamos con el maestro Robert Emanuel Espinal Luna con su conferencia Santiago en el proceso independentista. Muy buenas noches, doctor Muquien San, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Amadeo Julián, damas y caballeros. Me complace mucho también ver aquí algunos compañeros de labor académica que han venido a respaldarme, y esta visita
internacional que viene también desde Colombia. Bienvenido a la República Dominicana. Esta conferencia llega a ustedes gracias a la insistencia de la doctora, porque por los compromisos académicos asumidos pensábamos que no tendríamos tiempo para prepararla. Habíamos enviado a decirle, bueno, dile a la doctora que la cancele porque yo no voy a tener tiempo de prepararla. Y yo pensaba que estaba cancelada y veo un mensaje de Muquien y dice, oye, llámame. Y, ¿cómo tú me puedes hacer eso? Eso estaba anunciado, tú tienes que preparar esa conferencia. Y nada, nos llevamos de la doctora y aquí estamos esperando pues cumplir un papel digno de este público selecto que se ha dado cita esta noche. Santiago de los Caballeros en el movimiento independentista 1844. En biografía titulada, una biografía muy conocida de todos ustedes, Vida de Juan Pablo Duarte, el licenciado Pedro Troncoso Sánchez afirma que las noticias sobre las actividades de trinitarios y comunicados fuera de la ciudad de Santo Domingo hasta 1842 son pocas y confusas por la falta absoluta de pruebas documentales y escasez de testimonios. Tenía que ser así tratándose de un trabajo subversivo. Basado en informaciones ofrecidas por Emiliano Tejera, estableció que en Santiago se habían comprometido con el ideal de Duarte Sebastián Valverde, José Desiderio Valverde, Domingo Daniel Pichardo, Rafael Servando Rodríguez, Juan Luis y Román Franco Vidó, Jacinto Favelo, Manuel Morillo, José Mella Veloz, Pedro Juan Alonso, Pedro Pablo Paz del Castillo. José Gabriel García, refiriéndose a Francisco del Rosario Sánchez, a Vicente Celestino Duarte, Manuel Jiménez, José Joaquín Puello, Ramón Mella y Tomás Bobadilla, escribió en su muy conocido compendio de la historia de Santo Domingo que de lo primero en que se ocuparon estos entusiastas continuadores de la obra separatista, así que establecieron relaciones con todos los centros importantes, fue de redactar un manifiesto de agravios, del cual se sacaron solamente 4 copias, una que llevó Juan Evangelista Jiménez al Cibao, otra que circuló Gabino Puello en los pueblos del sur, otra que dio a conocer Juan Contreras en los del este, en los centros del este, y la que circulaba en la capital y sus inmediaciones, y que Juan Evangelista Jiménez, que desafiando el furor de los gobernantes, andaba por casi todos los pueblos del Cibao, con el documento incendiario en la mano, se vio tan perseguido por el general Morriset que tuvo que esconderse en La Vega, en casa de la familia Villa, la cual se distinguió siempre por su acendrado patriotismo. El documento incendiario a que se refiere García es la manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, también conocido como el Acta de Separación Dominicana, con fecha 16 de enero del 1844. Dicho documento señala en su 22º párrafo que el territorio del proyectado Estado Dominicano estaría dividido en 4 provincias: Santo Domingo, Santiago o Cibao, Azua y El Ceibo, lo que permite establecer el medio geográfico en el que se movieron los adeptos de Duarte a la hora de realizar la actividad propagandista de la idea separatista, tendente a crear una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Juan Bosch, citando la historia de la división territorial de Vicente Tolentino Rojas, presenta en su composición social dominicana un mapa de la isla con la división política del 1843, en el que figuran las partes oeste del norte a sur con cabeceras de departamentos Cabo Haitiano, Gonaíbes, Puerto Republicano y Los Cayos. En la parte del este, de norte a sur, Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. Puerto Plata y Compostela de Azua figuran como cabeceras de cantón. Entre el 1838, año de la fundación de la Trinitaria, y el 1844, año de la publicación del Acta de la Separación y de la proclamación de la República Dominicana, Duarte y sus adeptos desarrollaron una labor proselitista muy efectiva, valiéndose de todo cuanto podían para el logro de sus propósitos.
En palabras de Emiliano Tejera, teatro, asociaciones benéficas, romerías, fiestas campestres y urbanas, trabajos agrícolas, todo se había utilizado como medio a propósito para unificar voluntades y encaminarlas a la redención de la patria. El clero era propicio y trabajaba con ardor. Las damas emulaban las varoniles matronas de Esparta, y una pléyade de jóvenes, sedientos de gloria, ansiaban por el momento en que, a la voz del jefe amado, debían destrozar cadenas tan pesadas e ignominiosas. Si todo esto se realizó en todo el territorio mencionado en el acta de separación, no sería menos en Santiago. Pero, ¿en qué año llegó a esa ciudad la idea separatista? ¿Quién fue el primero en llevarla? ¿A quiénes contactaron? Difícil saberlo con exactitud, aunque Pedro Troncoso Sánchez, basado en los datos que da Emiliano Tejera, menciona nombres específicos. En 1938, la entonces Sociedad Amantes de la Luz, hoy Ateneo, celebró lo que se conoció como el Certamen de la Trinitaria. En el tomo 4 se publicaron una serie de ensayos, entre los cuales sobresalió el del licenciado Emilio Rodríguez de Morisi, titulado Contribución de Santiago a la obra de la independencia. De dicho ensayo son los siguientes párrafos. Pesaba sobre Santiago el angustioso recuerdo de sus vicisitudes. Una y otra vez oscuras hordas, ávidas de sangre y de pillaje, habían sembrado la muerte, el incendio y la desolación en la inerme ciudad del Yaque, y de padres a hijos se iba transmitiendo el doloroso legado de sus viejas desdichas. A las tragedias pavorosas de 1801 y 1805 sucedía otra menos sangrienta, pero mucho más pesada y larga: la dominación de Boyer. En las viejas panoplias dormían las herrumbrosas armas de los conquistadores. Sobre sus desdichados descendientes señoreaban los que antes fueran sombríos ciervos arrancados a las selvas africanas. ¡Cuánta abyección! Así era natural que fuese germinando en el espíritu de las oprimidas generaciones el ansia de levantarse de tanto abatimiento. Sobre ellas pesaban los años con angustiosa lentitud, como pasaba el tiempo sobre el desventurado pueblo de Israel en espera del éxodo, cuando asomó la salvadora luz, la idea separatista surgida del corazón y de la mente de Juan Pablo Duarte. Como cristalización de ese pensamiento, el 16 de julio de 1838 nació la Trinitaria. ¿Participó Santiago de las faenas de la patriótica sociedad? Es una pregunta que formula Emilio Rodríguez de Morisi, y él mismo responde diciendo, indudablemente que sí. Ya por el año de 1843 había en esta ciudad numerosos afiliados a la causa separatista que en esa calidad figuraron en la empresa de la revolución contra Boyer, iniciada en Preslin el 27 de enero del citado año. En la tarde del 24 de marzo se da en Santo Domingo el grito de reforma, y poco después se repite en Santiago. Reúnese el pueblo a iniciativa de Ezequiel Guerrero, Sebastián y José Desiderio Valverde. Román y otros resueltos próceres recorren las calles al son de enardecedora música y con banderas desplegadas dando vivas a la libertad. El coronel Juan Núñez Blanco, que tiene la confianza de los dominadores desde los tiempos de Núñez de Cáceres, se hace fuerte con las tropas que tiene bajo sus órdenes. El general Carrier acude a la fortaleza San Luis a disponer las oportunas medidas de resistencia, y los conjurados se ven obligados a dispersarse. Unos se ocultan en la ciudad, otros en los campos vecinos, pero muy pronto la fuerza de las circunstancias impulsa a las autoridades a aceptar la evolución política efectuada sin que corriese sangre alguna. El autor citado deduce que para la sociedad de Santiago participara el movimiento iniciado por Duarte, que para que la sociedad de Santiago participara del movimiento iniciado por Duarte,
necesariamente tuvo que darse el contacto entre al menos los comunicados de la Trinitaria y los elementos más sobresalientes de Santiago de los Caballeros. Toma como dato determinante el apoyo de Santiago al grito de la Reforma, lo que evidencia que para recibir tal apoyo necesariamente tuvo que haberse realizado un trabajo previo, aunque éste no dejara la huella documental a la que se refiere el licenciado Pedro Troncoso Sánchez. Por todo esto es posible entonces empezar a ver la presencia de Santiago en el proceso independentista mediante el apoyo decidido del movimiento de la Reforma surgido para combatir el gobierno de Boyer. Antes de ese movimiento, al menos hasta donde me ha sido posible llegar en la investigación del tema, no he encontrado ningún dato positivo al respecto, por lo que al igual que mis antecesores en el estudio del mismo, no me queda otro recurso que el deductivo, partiendo de los datos generales relativos a la fundación de la Trinitaria y del trabajo realizado por sus fundadores y comunicados. Se deduce entonces que Santiago, al igual que las demás poblaciones, experimentó los males denunciados en el acta de la separación, lo que llevó a dicha población a apoyar el proyecto duartiano. El licenciado Juan Daniel Balcácer, en su ensayo titulado Pensamiento y acción de los padres de la patria, deja claro que Duarte confió a Mella la misión de diseminar por el Cibao las ideas políticas que preconizaban los revolucionarios. Así, en el mes de julio de 1843, mientras Mella se hallaba cumpliendo eficazmente con su deber, fue sorprendido por tropas haitianas que comandaba el presidente Gerard en persona. Mella fue pues detenido y remitido a Puerto Príncipe, en donde fue confinado a prisión junto con otros patriotas. Casi 2 meses después lograron la libertad, reintegrándose de inmediato a las tareas políticas. Partiendo de esta cita, todo parece indicar que fue Mella el primero que llevó la idea de Duarte a Santiago. Quizás el documento más valioso para estudiar el tema sea un texto publicado en el periódico El Orden, el 28 de marzo de 1875, de la autoría del doctor Alejandro Llenas, titulado Movimiento Independentista en Santiago. Su estudio arroja interesantes datos al respecto. El mismo comienza con el siguiente párrafo: en el Cibao, como en las demás regiones de la antigua española anexada a Haití, fermentaban ideas separatistas y sentimientos de independencia. En cada población había centros revolucionarios cuya existencia se manifestaba bajo cualquier pretexto de agitación constitucional. En Santiago, el club separatista se componía de Román Franco Vidó, Luis Franco Vidó, Domingo de Pichardo, J. de Valverde y hermanos, Manuel Román y sus hermanos, Pedro Tapia y Ezequiel Guerrero. Casi todos los hombres de los Atos, Bartolo Mejía, J.R. Céspedes, Manuel Jiménez, estaban en convivencia con ellos. El fermento de las ideas separatistas y de los sentimientos de independencia a que se refiere el doctor Alejandro Llenas inclina a pensar en un trabajo de proselitismo solapado desarrollado en Santiago y en el resto del territorio de la parte este de la isla, con la intención de prepararlo todo para el logro de los objetivos políticos planteados en el juramento trinitario. Es decir, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana. Santiago se convirtió entonces en uno de los centros revolucionarios a que alude el autor citado, gracias a la actividad política fundamentada en los objetivos citados, lo que implicó la consecución de recursos materiales y económicos, es decir, bienes habidos y por haber, y sobre todo recursos humanos, lo que se tradujo en el contacto con personajes de Santiago, como todos los mencionados por el autor citado,
y también los mencionados por Emiliano Tejera, que reproduce Pedro Troncoso Sánchez en su muy conocida obra Vida de Juan Pablo Duarte, que en su momento fue Premio Nacional de Historia. La expresión utilizada por dicho autor cuando se refiere al club separatista evidencia la organización de las fuerzas sociales de Santiago en torno al ideal político promovido por Duarte, y siendo Santiago una región eminentemente tabaquera y con un comercio bastante dinámico, no es aventurado asumir que Duarte y sus demás allegados aquilataron la importancia de dicha población a la hora de sumar voluntades para lograr los objetivos planteados, lo que también permite ver la presencia de Santiago en el desarrollo del proceso independentista o del movimiento independentista, como se le quiera llamar. A propósito del aspecto económico, el doctor Llenas usa la expresión hombres de los atos, lo que se refiere a la participación de ateros, lo que a su vez refleja el dinamismo de la composición social de quienes se involucraron en Santiago en el proyecto político iniciado por Duarte en Santo Domingo. El fermento del trabajo proselitista realizado en Santiago queda evidenciado cuando el doctor Llenas dice lo siguiente: desde mediados de febrero del 1844 ya se auguraba en Santiago la noticia del movimiento de Santo Domingo, ya se aguardaba en Santiago la noticia del movimiento de Santo Domingo, y nadie se sorprendió al recibir esa noticia a principios de marzo. El 4 de marzo, a prima noche, se hallaban reunidos varios de los independentistas en casa de Román Franco Vidó, cuando llegó a este una comunicación del señor Pedro Mena, delegado de la Junta Central Gubernativa, anunciándole su llegada a La Vega, el pronunciamiento de esa población e invitándole a una entrevista para preparar el pronunciamiento de Santiago. Si se esperaba en Santiago la noticia del golpe contra el gobierno haitiano, es porque se había hecho un trabajo de preparación previa para eso, que tuvo que ser lo suficientemente bueno como para arrojar el resultado que de hecho arrojó. Las reuniones políticas en casas de familias, al parecer, se hacían con alguna frecuencia, pues la comunicación de Pedro Mena se había recibido mientras llevaba a cabo un encuentro en casa de Román Franco Vidó, uno de los personajes más destacados de la época. Dichas reuniones tenían que ser con el mayor disimulo, dadas las circunstancias políticas imperantes, además de que para el siglo XIX Santiago de los Caballeros era tan solo un caserío, lo cual se puede comprobar en el dibujo realizado por Samuel Hazard en la década de los años 70 del siglo XIX. Es de todos conocida la obra de Samuel Hazard, Santo Domingo, su pasado y su presente, que fue publicada por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Todo ello sumado al hecho de que al estar el territorio de la parte este de la isla compuesto por pequeños pueblos, esto hacía que las familias que habitaban dichos pueblos se conocieran, lo que facilitaba el nexo entre ellas en el plano social, lo que se reflejaba también en el plano político. Así lo determina el profesor Edwin Espinal Hernández en un excelente trabajo publicado en Clio en el año 2006, cuando afirma que queda claro que los nexos consanguíneos fueron claves en la preparación del ideal trinitario y en la adhesión de las diferentes ciudades al golpe del 27 de febrero del 1844, manifestándose en la presencia de padres, hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, cuñados, yernos y suegros en las acciones preparatorias y ejecutorias del proyecto duartiano. En su investigación, Espinal Hernández encontró los siguientes nombres de comprometidos con el Club Separatista de Santiago: Sebastián y José Desiderio Valverde, Román y Juan Luis Franco Vidó, Narciso Román y Domingo Daniel Pichardo. En el texto del doctor Alejandro Llenas se leen los siguientes datos. El 5 de marzo, Ezequiel Guerrero, que había pasado a Moca, regresó de allí y delante de la municipalidad y del pueblo tumultuosamente reunidos, publicó los progresos del movimiento y las fuerzas revolucionarias.
Ese mismo día, después de haber invitado a los jefes militares de Athos a subir a Santiago con sus tropas, el centro separatista envió a La Vega a J. de Valverde. Después de haber pasado las avanzadas dominicanas acantonadas en el Caimito por el comandante Gregorio Sánchez, se vio con Pedro Mena en La Vega y le manifestó lo difícil que sería el que Santiago pudiese levantarse por sí solo, pues allí disponía el general Morisset de una compañía de granaderos, una de artillería, una de gendarmería, una de policía y una de guardias nacionales muy subordinada, que por consiguiente se hacía necesario cerrar la población con fuerzas imponentes para ayudar a los separatistas del interior. No queda claro el lugar referido por el doctor Llenas cuando habla de la municipalidad y del pueblo tumultuosamente reunidos, además de lo extraño del dato, pues publicar delante de una multitud los progresos del movimiento independentista hubiera sido algo a todas luces peligroso. Lo que sí tiene mucha importancia son los datos militares ofrecidos en el citado párrafo, lo que demuestra que Santiago no era importante solo en los planos social, político y económico, sino por consiguiente también en el plano militar. De hecho, la fortaleza San Luis, que menciona en su texto el doctor Llenas, siguió siendo el asiento de la segunda brigada de infantería del entonces Ejército Nacional hasta la década de los años 80 del pasado siglo XX, cuando durante el gobierno de don Antonio Guzmán fue trasladada a la actual fortaleza general de división Fernando Valerio Gil. Cabe recordar también que en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se manifestó lo que se conoce como la Revolución de 1857, esta se llevó a cabo en la fortaleza San Luis, lugar de incalculable valor histórico. Continuando con el texto de Marras, que es el texto del doctor Alejandro Llenas, citamos: en consecuencia de estas indicaciones, el día siguiente al amanecer, las tropas de La Vega, mandadas por el coronel Toribio Ramírez y el Camino de Puñal, mientras que las de Macorís y la de Moca, que avanzaban por los caminos de Don Pedro y Tamboril con el general Tito Salcedo y el delegado Pedro Mena, que al momento entró en negociaciones con el general Morisset. El gobernador haitiano, habiendo convocado una reunión de la municipalidad y de los principales padres de familia, confió a su determinación el partido que él mismo había de tomar, y la reunión, habiéndose pronunciado por una pacífica rendición de Morisset, consistió en entregar la plaza. Consintió el general Morisset en entregar la plaza y mandó a replegar las tropas que tenían el camino de Gurabo con Ángel Reyes y las que mandaba don Mayor por Nivaje. Las tropas dominicanas entraron pacíficamente y ocuparon el fuerte San Luis. Morisset arrió él mismo el pabellón haitiano y se retiró en calidad de prisionero de guerra. La bandera cruzada tremoló por primera vez sobre nuestra ciudad el día 6 de marzo a las 4 de la tarde. Este último párrafo es de gran valor, pues los datos que contiene demuestran que Santiago se mantuvo en contacto permanente con poblaciones cercanas como la de Moca y de La Vega, lo que en los planos social, político y militar es de suma importancia a la hora de concitar el apoyo necesario como parte de un plan previo, lo que también se puede ver como una estrategia. El hecho de convocar a una reunión con la municipalidad y con los principales padres de familia de la fortaleza San Luis, contando con el apoyo del contingente militar que se logró reunir allí, es también un claro indicador de hasta dónde se había comprometido Santiago de los Caballeros con la idea de Duarte. Lo que también deja clara la presencia de Santiago en el proceso independentista. La reunión con Morisset tuvo tal efecto que no fue necesario el uso de las armas, pues ya la situación estaba bajo el control de los dominicanos, lo que sin duda fue favorecido por la retirada del grueso del ejército que en 1822 había penetrado a territorio dominicano,
creando la situación consistente en que los puestos militares de importancia estaban compuestos en su mayoría por dominicanos y por muy pocos haitianos, lo que facilitó la neutralización de los comandantes, hecho generalizado del cual Santiago fue solo un ejemplo. Lo simbólico no dejó de hacerse presente, pues la bandera haitiana que había tremolado en Santiago en su emblemática fortaleza San Luis fue arriada por el propio Morissette y sustituida por la bandera cruzada ideada por Duarte, lo que hace que dicho bastión tenga para los habitantes de Santiago exactamente el mismo valor histórico y patriótico que para los habitantes de la capital tiene la Puerta del Conde, pues el 6 de marzo del 1844 a las 4 de la tarde el pueblo de Santiago observó por primera vez el pabellón tricolor en evidente acto de proclamación del nacimiento de la República Dominicana. Respecto a la bandera dominicana que ondeó por primera vez en Santiago de los Caballeros, publiqué 3 artículos en el periódico La Información. En el primero, que titulé 2 fechas históricas de Santiago, publicado el 9 de agosto del año 2003, afirmé que el 6 de marzo de 1844 a las 4 de la tarde, en la fortaleza San Luis, fue entrizada por primera vez en Santiago la bandera nacional como consecuencia lógica de la capitulación de la autoridad haitiana. El jefe militar haitiano en Santiago era Alejandro Morissette, quien fue hecho prisionero y enviado en esa calidad hacia Santo Domingo. Don Román Franco Fonder, exdirector del Archivo Histórico de Santiago, lo dirigió durante 30 años, descendiente del general Román Franco Vidó y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, siempre me decía que esa primera bandera que ondeó por primera vez en Santiago de los Caballeros fue confeccionada por doña Apolinaria Pérez de Franco, esposa del mencionado general Román Franco Vidó. He dicho en otra oportunidad, y lo repito ahora, que la sala capitular de nuestro ayuntamiento debería declarar el 6 de marzo de cada año como de regocijo municipal, sin suspensión de labores, para celebrar el Día de la Bandera Nacional en Santiago, en el que participen las autoridades de la ciudad con los estudiantes, que son los más llamados a conocer nuestras grandes fechas locales. En este acto deben entonarse las notas del himno nacional, acompañada de una salva de 21 cañonazos. Debe igualmente nuestra sala capitular bautizar una de nuestras calles, o sea, de Santiago de los Caballeros, con el nombre de Apolinaria Pérez, y en ella rendir merecido homenaje a la mujer patriota dominicana y santiaguense, pues doña Apolinaria Pérez de Franco ocupa en Santiago de los Caballeros el mismo sitial de honor que ocupa en Santiago doña Concepción Bona. Y a propósito de la mujer santiaguera, aquí tenemos una mujer santiaguera presidiendo la Academia Dominicana de la Historia. En relación a la dama que confeccionó la bandera nacional en Santiago, en artículo localizable en la edición del 17 de septiembre del 2003, titulado Apolinaria Pérez de Franco y la bandera nacional, publiqué los siguientes datos. Apolinaria Pérez de Franco era natural de Santiago de los Caballeros, casada con el general Román Franco Vidó, personaje de la historia ligado a la batalla de Santiago del 30 de marzo del 1844. Según José Ulises Franco en su obra Perfiles y Cosas Dominicanas, publicada en 1974, Apolinaria Pérez de Franco procreó con su esposo 8 hijos. Esta dama, de la que se conoce muy poco, es un verdadero personaje de la historia dominicana por haber confeccionado la bandera nacional que ondeó por primera vez en Santiago de los Caballeros. El dato de la relación de doña Apolinaria con la bandera nacional me lo suministró hace ya muchos años mi siempre recordado maestro Román Franco Fonder. Pero, ¿cuándo llegó hasta Apolinaria Pérez de Franco la idea de Duarte de la bandera dominicana? Después de haber hecho algunas investigaciones, he encontrado los siguientes datos al respecto. De acuerdo con el historiador Vetilio Elfau Durán, parece que realmente fueron 3 los manifiestos separatistas que se produjeron y circularon con anterioridad al 27 de febrero de 1844. El primero, en el orden cronológico,
fue fruto del partido duartista y data del mes de septiembre de 1843. En relación a ese primer manifiesto, en la página 215 del tomo 2 de la edición de 1982 de la obra Compendio de la Historia de Santo Domingo de José Gabriel García, Juan Evangelista Jiménez, que desafiando el furor de los gobernantes, andaba por casi todos los pueblos del Cibao con el documento incendiario en la mano, se vio tan perseguido, lo dije ahorita, lo estoy repitiendo como una manera de reiterar, tan perseguido por el general Morissette, que tuvo que esconderse en La Vega, en casa de la familia Villa, la cual se distinguió siempre por su acendrado patriotismo. El general Alejandro Morissette era la máxima autoridad militar haitiana en Santiago, con asiento en la fortaleza San Luis, de lo que se infiere que si persiguió a Juan Evangelista Jiménez fue porque éste llegó hasta Santiago. García, en la página 228 de su citada obra, aporta el dato de que la bandera nacional endirizada por primera vez en La Vega fue hecha por las señoritas Villa, de lo que se infiere también que si Juan Evangelista Jiménez estuvo escondido en casa de esas damas veganas, fue dicho patriota quien comunicó a ellas la forma de la bandera. El doctor Alejandro Llenas, en un artículo publicado en el número 34 del periódico El Orden, que es el que he mencionado, el que he citado, menciona los nombres de los santiagueros comprometidos con la causa de Duarte, empezando por el general Román Franco Vidó, el esposo de doña Apolinaria. De todo esto se puede deducir que Juan Evangelista Jiménez fue quien trajo a Santiago de los Caballeros en el 1843 el proyecto de la bandera nacional ideada por Duarte como parte de su proselitismo patriótico, que contactó con santiagueros notables, por lo que fue perseguido por el general Alejandro Morissette, que su visita al Cibao se relaciona con la formación de un movimiento independentista en Santiago, que al ser Román Franco Vidó uno de los integrantes de dicho movimiento, este conoció en su seno la idea de Duarte de la bandera nacional comunicada por Juan Evangelista Jiménez, y que doña Apolinaria Pérez de Franco se enteró por su esposo de cómo debía ser la bandera de la proyectada república. Don José Ulises Franco apunta en la página 45 de su citada obra que Apolinaria Pérez de Franco murió en Santiago de los Caballeros el 23 de junio de 1883. Finalmente, para no abusar de la paciencia de este selecto auditorio, respecto a la fortaleza San Luis, en mi artículo del 13 de marzo del 2004, titulado Remodelación de la fortaleza San Luis, publicado en el periódico La Información, sugerí que se colocara una tarja con el siguiente texto: en este lugar se proclamó para Santiago la separación del gobierno haitiano el 6 de marzo de 1844 a las 4 en punto de la tarde, y ondeó por primera vez en esa fecha la bandera nacional en nuestra ciudad. Dicha bandera fue confeccionada por doña Apolinaria Pérez de Franco. Dicha tarja fue colocada en la puerta principal de la fortaleza San Luis. En conclusión, se puede afirmar que la presencia de Santiago en el proceso independentista está en el contacto entre los comprometidos con el ideal de Duarte en Santo Domingo, con personajes principales de la sociedad de Santiago, y que dicho contacto es posible deducirlo a partir del estudio de autores como Alejandro Llenas, Emiliano Tejera, Emilio Rodríguez de Morici, Pedro Troncoso Sánchez y Edwin Espinal Hernández, en el apoyo recibido en Santiago desde Moca y La Vega para pronunciar a Santiago a favor de la causa separatista independentista, en la efectividad de la reunión entre el general Alejandro Morissette, máxima autoridad militar de Santiago, con asiento en la fortaleza San Luis, en la demostración del poder de convocatoria de los integrantes del denominado Club Separatista en Santiago entre los padres de familia de la ciudad, lo que se tradujo en la acción de rodear la fortaleza, en el hecho de que la reunión dio por resultado la capitulación del general Alejandro Morissette, en que la bandera haitiana fue arriada por el propio general Morissette en la fortaleza San Luis,
en que dicho comandante fue remitido en calidad de prisionero hacia Santo Domingo, en que la bandera nacional fue enhestada en la fortaleza San Luis el 6 de marzo a las 4 de la tarde, en que dicha bandera fue confeccionada por Apolinaria Pérez de Franco, esposa del general Román Franco Vidó, y en la victoria lograda más adelante, el 30 de marzo del 1844, en la histórica batalla que no hemos analizado en esta oportunidad por haberlo hecho ya en otras oportunidades anteriores. Señoras y señores, en apretada síntesis, esta es la presencia de Santiago en el movimiento independentista dominicano en 1844. Muchísimas gracias por su atención y estoy abierto a preguntas, comentarios y aportes. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Espinal, por su excelente conferencia. Ahora vamos a dar la oportunidad de hacer unas preguntas. Creo que hay tiempo para hacer algunas preguntas. Darle las gracias al investigador, el joven, porque no sabía, y me entero esta noche de que doña Apolinaria Pérez de Franco fue la que arriba la bandera, le hizo la bandera en Santiago. No lo sabía. Muchas gracias. Aquí delante. Viene el micrófono. Yo estuve presente en una... Cuando subieron el 6 de febrero. No, tú fuiste, yo estaba en el... Yo conseguí la bandera la hicieron en la pagoda, allá. Yo estuve presente en el Salón Independencia, no, en el Salón Restauración, en una conferencia que se habló sobre Mella. Estuvo muy interesante. Yo tengo uno de los libros que se publicaron allá. Pero yo, bueno, no quiero ampliar en eso, pero yo creo que decir que mencionó usted ahí a Juan Contreras. Juan Contreras, que fue independentista, fue el primer comandante de la Infantería de Marina de la Independencia. Así es. Desembarcó con Juan Bautista Cambiaso en Puerto Tortuguero y a machete le entraron ahí y acabaron con el fuerte de los haitianos ahí. Se metió luego entonces junto con Cabral y Duvergé y Santana en la Hipotea, la Estrelleta, la Canela, a machete. Machetazo limpio. Ese era mi chosno, el tatarabuelo de mi mamá. Ya, muy bien. Aquí tenemos entonces uno de los descendientes de un independentista. Yo tengo un sable de él muy oxidado, muy feo, que es guato, pero era... Es bueno que le dé mantenimiento para que no se termine de... Sí, no, pero digo, está oxidado igual, pero era una pieza histórica. Lo heredé de la familia. Muy bien. Gracias por el comentario, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una reflexión. Escuchando a Robert, pensaba que deberían hacerse la academia, la nueva directiva, que ya no sería ya la vuelta directiva, hacer una publicación sobre cómo fue el proceso independentista en las principales provincias. Porque uno descubre cosas nuevas. Escuchándote a ti, como tú bien decías, aprendimos muchísimas cosas. Porque uno conoce los elementos generales, lo que sucedió en la capital, pero no cómo impactó y cómo se produjeron esas adhesiones en las diferentes provincias. Yo creo que es una actividad interesante que debería auspiciar a la academia, incluso al archivo. Doña Muquía, es que lo que sucede en la República Dominicana es que Coja el micrófono. Sí, sucede en la República Dominicana que la enseñanza de la historia es deficiente. Bien, eso es lo que veo, y es muy deficiente. Entonces cosas como esta no tiene que venir aquí, por eso yo soy a los muchachos, yo le digo, aquí se ha creado el grupo de amigos, yo le digo, pero vayan.
Oiga, mira lo que yo aprendí esta noche de ti. No dejen de venir, porque uno aquí aprende. Respaldando la reflexión de la doctora Muquien, vamos a asumir un compromiso. Como director del Archivo Histórico de Santiago, Román Franco Fonder, me comprometo a apoyar esa iniciativa que ojalá pueda pues implementarse y desarrollarse con la próxima directiva de la Academia Dominicana de la Historia. Es un pacto, mira, delante de cuántos testigos. Claro, porque hay que apoyar. Esta es una toma real. Que le preguntan a un funcionario cuántos fueron los fundadores de la Trinitaria. Digo que 11. No 9, no 11, ¿por qué 11? O Juan Pablo Duarte y 10. Exactamente. Y que no nos sorprende eso, que ha sucedido. Muy bien. Bueno, pues... Parece que valió la pena que le hiciera caso a Muquien y preparara la conferencia. No, muy bueno, y quedó, yo creo que quedó bastante clara la conferencia. Bueno, para cerrar vamos a leer las actividades que quedan en el mes de febrero. Recuerden que el próximo miércoles 20, en esta sala, vamos a tener la sección solemne en conmemoración del aniversario de la Independencia Nacional, con el título La Independencia, Lenguaje y Visiones en la Construcción de la Nacionalidad, que va a dar el licenciado José Rafael Lantigua, quien es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. En el mes de marzo, pues también hay varias actividades ya pautadas. El miércoles 6 de marzo, también aquí en este salón, estarán aportes de Abigail Mejía en la historiografía dominicana, una feminista volando alto con las alas de Clio, que es una conferencia de la colaboradora de la Academia Dominicana de la Historia. De un discurso de ingreso para miembro correspondiente. Sí, de Reina, que no está aquí claro. El miércoles 13 también hay otro discurso de ingreso con el título Hispanoamericanismo en ambas orillas, un recorrido con Pedro Enrique Ureña. Ese lo va a dar la doctora Consuelo Naranjo Orobio, que es profesora de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y el miércoles 20 está el Santo Domingo Español ante la Revolución Francesa y la Guerra Civil en San Domingue, 1789-1792, con el doctor Carlos Alberto Murguetío Manrique de la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. Y también, pues ya vamos a ir anunciando que va a haber un curso en la academia que se llama Historia de la Construcción en la República Dominicana, quien vamos a estar ofreciendo. Se le va a avisar bien la fecha en que va a comenzar. Es un curso de 6 jueves y se le va a avisar la fecha. El miércoles 27 está la epidemia española de 1918 y su impacto en la República Dominicana, por el licenciado Virgilio Grateró Piñeiro. Y bueno, ya hasta aquí pues las actividades del mes de marzo. ¿Hay un cambio de fecha o algo? Recuerden que el día 20 de este mes, que todavía queda, que es el próximo, va a estar aquí el licenciado José Rafael Lantigua. Los otros son para marzo. Así que muchas gracias.